que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Fue de mucho mar de fondo, con lo que parecía un principio de acercamiento entre las dos fuerzas políticas que están en tensión permanente en el gobierno, en el frente de todos, y que con la presencia por el centenario de YPF, de Alberto Fernández y Cristina Fernández en un mismo acto, enviándose mensajes, algunos de los cuales podrían verse también como críticas veladas, pero que significó una aproximación. Todo se rompió a las 24 horas o menos, 12 horas, porque en los diarios del sábado se publicó uno que evidentemente el propio presidente dio por válido, que era del ministro de Desarrollo Productivo, Culfas, que lo terminó eyectando del gabinete. Era de uno de los hombres cercanos a Alberto Fernández, de su propio núcleo más próximo. Desde los tiempos en que no era presidente trabajaban de manera conjunta en este proyecto. Va a ser Daniel Scioli quien lo reemplace, el actual embajador en Brasil. Bueno, esto se da en un contexto en donde la inflación viene golpeando duro y que ha hecho que después de 3 meses, en el cuarto de evaluación, caigan las ventas de las pequeñas y medianas empresas. Vamos a tomar contacto con Damián Regalini, que es presidente del Consejo Productivo Nacional, empresario textil, militante industrial, como él se describe en sus propias redes, junto a Florencia Garza y Guillermo Jeremía del programa Así son las cosas de Río Cuarto. Los saludamos. Damián, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Guillermo. ¿Cómo te va? Bien, bueno. ¿En qué le preocupa este retroceso o volver a tener números negativos en las pymes que venían recuperando lo perdido durante la pandemia? Bueno, mira, lo que nos preocupa a nosotros en este marco, hay que hacer la aclaración, en este marco de recuperación importante que estamos teniendo a partir de la salida de la pandemia y también a partir de algunas medidas acertadas del gobierno para canalizar el crecimiento económico en beneficio de las pymes. En ese marco, lo que nos preocupa es la duración de la recuperación, la duración de este ritmo de actividad. Y nos preocupan tanto y en cuanto estamos viendo un ritmo de inflación muy importante. Estamos viendo que el ingreso de los asalariados y de los argentinos que tienen un ingreso fijo va perdiendo mes a mes poder adquisitivo frente al aumento de precios. Eso lo que hace, la cuenta es matemática y acá no hay misterio, eso lo que genera es que nuestros consumidores, que es el mercado interno, que son todos los argentinos, pierdan poder de compra, y eso lo que quiere decir es que en algún momento esa recuperación se va a detener. La de mayo fue una señal de alerta. La estadística que hacemos en CAME todos los meses marca la primera luz de alerta después de la aceleración inflacionaria producto del inicio de la guerra en Ucrania, y es eso, es una luz de alerta en un contexto de recuperación en la cual veníamos de ponernos de pie, empezábamos a reactivar la maquinaria, empezábamos a volver a invertir, empezábamos a volver a pararnos después de vivir 2 momentos muy difíciles. El primero fue el gobierno de Mauricio Macri, que fue un gobierno muy nocivo para la actividad económica en general, puntualmente para las pymes, y el segundo fue la cuarentena, ¿no? Que detuvo naturalmente la actividad, todo tipo de actividad social y por lo tanto también la actividad económica. Uh-huh. ¿En qué medidas están preocupados por esta realidad? ¿Ustedes creen que es determinante recuperar el poder de compra de los trabajadores? Sí, Guillermo, eso es matemático. Eso es matemático, como te decía, acá no hay vuelta, no hay misterio. Es simple.
si los trabajadores y los asalariados de la Argentina no empiezan a recuperar poder adquisitivo, no se frena esta pérdida de poder de compra que están viviendo mes a mes, esta recuperación se va a frenar. Entonces, para nosotros las medidas más urgentes, más importantes, son las mismas medidas que necesitan los trabajadores. Ahí tenemos una misma demanda, tenemos una misma preocupación, que es frenar el daño que la inflación le hace a los ingresos de la mayoría del pueblo, porque eso depende de nuestras ventas. Es así de básico o así de simple. Después, por supuesto, hay medidas que ayudan, que favorecen y que son demandas históricas del sector privado, del sector de las pymes, que tienen que ver con la necesidad de mejorar el esquema tributario, de empezar a premiar fiscalmente a quienes damos trabajo, a los que estamos con un emprendimiento en su etapa de nacimiento, ¿no? De simplificar la cuestión burocrática. Esas son demandas históricas y uno siempre las pone sobre la mesa, pero en la urgencia de la coyuntura te diría que la preocupación primaria es esta, es la de que se frene el deterioro del poder de compra de nuestros clientes. Dos preguntas, Damián, sobre lo mismo en términos de medidas. Entiendo esto del impacto de la inflación y la diferencia con los salarios, eso está clarísimo. Ahora, lo que ustedes proponen o tienen en mente es que, ¿cómo sería? Aumentar el salario mínimo, por ejemplo. Y segundo, mencionaste medidas acertadas del gobierno, ¿como cuáles? ¿En qué línea debería seguir en términos concretos? Bueno, vamos por parte. Ahí las medidas acertadas tienen que ver con, primero, fue muy importante el congelamiento de las tarifas energéticas que habían invadido nuestra economía. En las pymes habían invadido el protagonismo en el tablero de comando o en la cuenta del almacenero, si querés llamarlo en términos más mundanos. Habían pasado a ocupar una parte muy importante de nuestros costos y de nuestra facturación, el pago de la factura de luz, el pago de la factura de gas. Nos habían quitado mucha rentabilidad. Del lado de la demanda, del lado de nuestros clientes, había sucedido algo similar. Buena parte de la economía de las familias se iba en pagar los servicios, no solo el servicio de energético, sino agua y demás. Esa fue una buena medida. Después hubo estímulos financieros, hay estímulos financieros, como ser el Abra 12, del lado de la demanda, como ser las tasas subsidiadas por parte del Ministerio de Producción para líneas de financiamiento dirigidas a las pymes a través del FONDEP. Eso por la parte de las medidas que beneficiaron o que ayudaron a esta recuperación. Y por supuesto no nos olvidamos tampoco de la ayuda que nos dieron durante la pandemia, también del lado de la demanda a través del IFE y del lado de la oferta o de este lado del mostrador a través del ATP. Eso por una parte. Y por otra parte, la otra pregunta era, perdóname, ¿en qué medidas debía el gobierno insistir como para que se mantenga esa recuperación? Perfecto, sí. Bueno, ahí directamente apuntaba como decíamos, a la recuperación del poder de compra o al freno del deterioro del poder de compra por parte de los consumidores. Y lo que se avisoran son, ahí tenés dos variables también. Si bien es complejo de llevar a cabo el diagnóstico, nosotros lo vemos bastante simple. Uno es el aumento salarial, que eso yo considero que estuvo a la altura de las circunstancias. Lo que vemos que se descontrola y no tiene un freno y no vemos una intervención importante por parte
del gobierno o una intervención determinante para regular es la cuestión de los precios. Si vos aumentás los salarios pero no frenás los precios, que va a ser una carrera interminable, incluso una carrera peligrosa, porque te vas a estar tirando hasta el fuego de la inflación. En ese sentido, lo que me parece que sería más acertado y más adecuado en esta situación sería poner un freno o tomar medidas reparadoras para este momento tan especial que está viviendo la economía mundial y que tiene que ver con el aumento de un montón de productos y de servicios también que hacen a la economía de las naciones. Si no se le pone un freno a esa situación, si no se busca una solución para pasar este momento tan difícil que está viviendo la economía mundial, no solo la economía argentina, vemos que la recuperación se va a perder. Me parece que la medida debería apuntar a ese punto, ¿no? A la cuestión de paliar, de disminuir los efectos de la economía mundial dentro de la economía ya dañada de nuestro país. Estamos dialogando con Damián Regalini, presidente del Consejo Productivo Nacional. Damián, en este sentido, ¿en qué medida afectan las tensiones, las internas, las zancadillas propias dentro del frente de todos, bueno, que han venido sucediendo en los últimos tiempos, incluso este fin de semana con la renuncia de Culfa? ¿La justifican? ¿Entienden que es parte del problema? Mira, esto es una interpretación personal, ¿no? Yo lo que creo es que se están marcando dos líneas claras, con dos diagnósticos por ahí similares en cuanto a lo necesario, a lo que necesita el gobierno, a lo que necesita el público al cual el gobierno le hizo una promesa preelectoralmente. Lo que vemos es que hay una diferencia en cuanto a cuáles son las herramientas para llegar a ese objetivo, ¿no es cierto? Me parece que sí, o sea, las diferencias políticas siempre perjudican y no favorecen las soluciones en el terreno económico, las soluciones técnicas, la concentración de energía en los problemas de la gente, ¿no es cierto? Eso es indudable. Bueno, y tienen expectativa porque aquí lo que parece que es muy difícil la síntesis, porque pareciera un gobierno con dos modelos económicos distintos. Mirá, la expectativa siempre está, en tanto y en cuanto estamos convencidos de que hay una voluntad por parte de estos dos sectores que son dos sectores bien marcados dentro de la coalición gobernante, de apoyar a la industria y el trabajo, de darle prioridad, de darle protagonismo al sector privado, al sector productivo. Eso hemos visto que es una realidad y nosotros confiamos en que va a haber una síntesis, en que va a haber un acuerdo y que se va a resolver la cuestión, incluso por mismo instinto de supervivencia del gobierno, ¿no es cierto? Porque esta situación no solo está afectando y va a afectar a nuestros negocios, al desarrollo de nuestra actividad productiva, sino es indudable que esto también va a afectar las posibilidades electorales de la coalición gobernante. Entonces, te repito, esta es una interpretación personal. Yo supongo que van a haber medidas en este sentido para reparar la situación. Damián, muchísimas gracias por este contacto y también por advertir de esta situación, ¿no? La inflación empieza a cobrarse la cuenta, ¿no? En el poder adquisitivo de muchos trabajadores que han tenido que empezar a restringir consumos que están afectando ya actividades industriales que en su momento estaban viviendo una recuperación tras la pandemia. Muchísimas gracias por este contacto. Gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo y a disposición. Muy amable. Damián Regalini, presidente del Consejo Productivo Nacional, empresario textil, está ligado a las actividades
que realiza la industria de la fabricación de medias. Es el presidente de CAFAMA también, que es la Cámara de Fabricaciones de Medias de la República Argentina, y están advirtiendo, ojo que la inflación está empezando a pasar factura, y después de meses de recuperación de las pequeñas y medianas industrias, en mayo se ha registrado un retroceso en el promedio general, algunos sectores más afectados que otros, pero eso es producto de que con una inflación al 5% mensual no hay bolsillo que aguante. Así son las cosas.